Hoy vamos a resolver este problema de vectores y vamos a iniciar descomponiendo los vectores. Por ejemplo, este vector que está en el medio siempre se descompone en tres vectores. Un vector en la dirección de z, otro en la dirección de y otro en la dirección de x. Entonces ya podemos decir que este vector está descompuesto. Ahora faltaría descomponer este vector que está en el piso. Y lo descomponemos utilizando esta representación. Utilizamos un vector en esta dirección, ahí, y lo movemos por aquí. Listo. Ahora faltaría el otro vector en esta dirección. Entonces colocamos otro vector en esa dirección. Ahí, perfecto. Ahí quedaría. Entonces podemos decir ya que este vector está descompuesto. Colocamos que el vector ya no existe. Faltaría el último vector en descomponer. Este que está en el plano XZ. Entonces ese lo representamos de la siguiente forma. Colocamos un vector en esta dirección y lo movemos hacia abajo. A ver. Ahí quedó. Y por último, uno que esté para la dirección de arriba. Ya por ahí colocamos este vector en esta posición. Listo, con eso podemos decir que los vectores ya están descompuestos. Colocamos aquí la X de que el vector ya no existe. Entonces, para hallar la resultante de estos vectores, lo podemos hacer de la siguiente forma. Colocamos aquí la primera coordenada, que sería por ejemplo la X, luego la coordenada y la coordenada Z. Entonces, si nos fijamos, en el eje X hay tres vectores. Solamente hay tres vectores en la dirección del X. Aquí hay uno más, hay que darnos cuenta que aquí hay uno más, pero este vector negro se va a anular con el vector rojo, ¿no? Porque son opuestos. Entonces solo quedaría dos vectores, el vector verde y el azul, solamente dos. Entonces sumamos esos dos, sabemos que el cubo tiene lado 4, entonces 4 más 4 sería 8. Entonces colocamos aquí 8. Y en el eje Y también, ¿no? Tenemos aquí que estos vectores, por ejemplo el verde, podría anularse con este negro, porque son opuestos. Solo quedaría el vector azul, pero como el lado vale 4, ese vector azul sería 4. Y de los vectores que nos quedan, tendríamos estos dos, ¿no? El rojo y el azul está en la dirección de Z. Entonces, si cada lado vale 4, entonces tenemos acá 4 más 4, 8. Entonces colocamos aquí 8. Listo. Si revisamos, esos serían los únicos vectores que están acá. Por lo tanto, tenemos la resultante ya, pero como me pide el vector resultante, debemos utilizar Pitágoras. Entonces colocamos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 4 al cuadrado y 8 al cuadrado. Lo que podemos hacer es sacarle a todos cuarta. Acá sería 2, acá sería 1 y acá sería 2. Para hacer más fácil Pitágoras, ¿no? Sería acá 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado y más 2 al cuadrado. Listo. Con eso ya nos quedaría acá 4, más 1 es 5 y más 4 sería 9. Y entonces sería la raíz de 9, que sería obviamente 3. Sin embargo, habíamos sacado nosotros cuarta. Entonces anotamos ahí que sacamos. A ver, anotemos que sale ahí cuarta. Entonces, como sacamos cuarta, es decir, 4, regresamos este 4 a la respuesta final. Y ahí ya tendríamos que la respuesta es 12 metros, ¿no? Listo. El siguiente problema trata de trabajo mecánico. Entonces lo que vamos a hacer acá es dibujar en primer lugar el peso, ¿no? Eso es dato del problema. Aquí nos dicen que el peso, que la masa son 11 kilogramos. Entonces eso quiere decir que el peso
lo podemos dibujar vertical hacia abajo. Entonces colocamos, por ejemplo, el peso en esta dirección. A ver, utilizamos en este caso esta representación, peso hacia abajo, y este peso lo vamos a tener que descomponer. En un plano inclinado siempre el peso es preferible descomponer para hacer los cálculos. Entonces la descomposición sería de la siguiente forma. Colocamos aquí un vector perpendicular al plano y uno paralelo al plano. Listo. Colocamos aquí el método del paralelogramo, construimos una especie de rectángulo y el ángulo de 53 grados se mueve a esta zona. Justamente eso vamos a escribir. ¿Sí? El ángulo 53 grados salta aquí, ¿no? 53 grados se mueve ahí. Y el peso es la multiplicación de la masa, que es 11, por la gravedad, que es 10, ¿no? Sería 11 por 10, 110. Entonces colocamos acá 110 newtons. Y como sabemos que 110 es lo mismo que multiplicar 5 por 22, entonces como es un triángulo notable de 53, sería 53 4K, ¿no? Este lado vendría a ser 4K, entonces también este sería 4K. Es decir, 4 por 22, porque esto es la constante, ¿no? Esto vendría a ser la constante, 5 por K, acá sería 4 por K, o sea, 4 por 22. Y 4 por 22 nos da 88. Colocamos aquí entonces 88, ¿sí? 88 newtons. Y si aquí es 4K y este es 5K, el único que faltaría es 3K. Entonces, como K es 22, sería 3 por 22, ¿no? Y 3 por 22 sería 66 newtons. Ahora, obviamente dice que el bloque está subiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, si el bloque sube hacia arriba, la fricción tiene que ir hacia abajo, ¿sí? La fricción siempre va en sentido contrario al movimiento. Entonces dibujamos aquí la fricción en esta dirección, ¿no? Siempre tangente a la superficie. Esa vendría a ser la fuerza de rozamiento, fricción. Entonces colocamos aquí su símbolo, ¿no? Fricción. Ya está. Obviamente, al estar el objeto en contacto con el piso, siente una reacción normal, que la vamos a dibujar de la siguiente forma. Colocamos aquí una reacción normal, ¿sí? Perpendicular siempre a la superficie. Entonces acá sería 90 grados. Ya está. Esa vendría a ser la reacción normal. Listo. Bueno, eso sería hasta ahora la representación de todas las fuerzas sobre el cuerpo, ¿no? Lo que podemos decir es que al momento de descomponer el peso ya no existe, ¿no? El peso, al ser descompuesto, ya no existe. Y lo que podemos hacer es sumar estos dos vectores, ¿no? El vector celeste y el vector verde se pueden sumar, y el vector rojo con el vector celeste que está en esta posición se pueden restar por ser opuestos. Entonces al final podemos hacer un triángulo de fuerzas. Listo, ya está. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro triángulo? De la siguiente forma. A ver, tenemos esta fuerza, ¿no? Que es horizontal. Entonces esa de ahí la vamos a representar con un pequeño vector de la siguiente forma. A ver, coloquemos este vector. Bueno, vamos a utilizar esta forma. Colocamos aquí esta línea amarilla que nos va a representar este vector, ¿sí? Colocamos ahí el vector. Este sería el vector fuerza, ahí, en esa dirección horizontal. Y también colocamos una resta, ¿no? Una resta entre esta normal y este vector de 66 newton. Una resta, ¿no? Entonces siempre la resta va a ser la normal menos 66, ¿sí? Entonces colocamos en esta dirección. A ver, nos va a quedar de la siguiente forma.
colocamos por aquí, en esta dirección siempre. Entonces la fuerza iría ahí, ¿sí? Eso vendría a ser la resta entre la normal y este vector de 66. Podemos escribir entonces normal menos 66. Y obviamente va a haber un vector acá que lo cierre. Ese vendría a ser la fricción sumado con este vector celeste de 88, ¿no? Estos dos vectores se suman. Entonces vamos a dibujarlo de la siguiente forma. Sería un vector hacia abajo que va cayendo. Ahí, en esa dirección, ¿no? Sería la suma de la fricción más este vector de 88 newtons. Entonces colocamos eso. Sería la fricción, ¿no? Pero nosotros sabemos que la fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? El coeficiente de rozamiento en este caso es 0,2, aquí lo dice, ¿no? 0,2, pero eso es un quinto. Y debemos multiplicarlo por la reacción normal, ¿no? La normal n. Listo, ¿ya? Entonces no se olviden que la fricción vendría a ser el coeficiente de rozamiento por la normal, ¿sí? Entonces, al final, si sumamos este vector verde, sería un quinto de n más este vector 88. Me quedaría un quinto de n más el 88, ¿no? Esos vectores se suman. Listo, obviamente esto es 90 grados. Ahí es 90 grados porque nos damos cuenta aquí que la normal está haciendo 90 grados con la fricción. Ya, finalmente nos damos cuenta que aquí hay un ángulo que podemos encontrarlo. Sabemos que aquí el ángulo es 53 grados, pero por acá por paralelas nos damos cuenta que este ángulo, por ejemplo, es lo mismo que 53, ¿no? Por paralelas, 53 acá, 53 acá. Pero como es 90 grados, si acá es 53 grados, por ejemplo, acá tiene que ser 37, por ser todo 90. Este ángulo azul vendría a ser 37. Pero ese 37, si nos damos cuenta, es el ángulo entre la normal y la fuerza. Justamente tenemos eso aquí. Recordemos que esto vendría a ser la fuerza. Y el ángulo que hay entre la fuerza y la normal vendría a ser justamente este. Fuerza con normal y aquí igual, ¿no? Fuerza con normal sería 37 grados esto. Listo. Entonces, ese es el análisis para el ángulo. Ya está. Entonces, nos quedaría la siguiente relación, ¿no? Que la tangente del ángulo de 37 grados vendría a ser el cateto opuesto, ¿sí? Este vendría a ser el que está opuesto, ¿sí? Este es el cateto opuesto, sería n quintos más 88. Y eso obviamente lo vamos a dividir entre el cateto adyacente, ¿no? Este vendría a ser el cateto adyacente a 37, n-66. Listo. Entonces, nosotros sabemos también que la tangente de 37 vendría a ser 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, justamente eso vamos a escribirlo acá. 3 cuartos. Y sería igual a toda esta fracción. Ya está. De ahí operamos y la normal nos va a quedar, el valor de la normal nos va a salir 250 newtons, ¿sí? Operando acá en aspa, ¿sí? Multiplicando aquí en aspa nos va a salir que la normal es 250 newtons, y lo que el problema pide es el trabajo de esta fricción, ¿no? Del vector verde. Entonces colocamos aquí finalmente el trabajo de la fricción será la fricción por la distancia. Obviamente el trabajo de la fricción es negativa por ser opuesta al movimiento. Entonces colocamos aquí menos. La fricción, recuerden que es la normal entre 5. ¿Sí? La normal dividido entre 5. Entonces colocamos la normal 250 y dividimos entre 5. Entre 5. Ya está.
y le multiplicamos la distancia, ¿no? Recuerda que la distancia es toda esta hipotenusa y nos dan que este lado es 2 metros. Pero 2 metros simplemente podemos expresarlo de la siguiente forma, ¿no? Sería 4 por 1/2. ¿Sí? 4 por 1/2 te da 2. Entonces, si se dan cuenta, 53 grados siempre es 4K. Entonces hemos descubierto que la constante K es 1/2. Porque 53 va con 4K y ahí lo ves, ¿no? 4 por esta constante K. Entonces, lógicamente la hipotenusa sería de esta forma. Vamos a colocarlo por acá, sería 5. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, sería 5. La hipotenusa sería 5. La hipotenusa de este triángulo sería 5 por la constante, que sería 1/2 en metros, ¿no? Ahí está, la hipotenusa 5 por la constante 1/2. Entonces sería 5 medios. Esa es la distancia, ¿no? La distancia vendría a ser 5 medios. Escribimos acá 5 medios. Finalmente acá, simplificando el 5 y la mitad de 250 sería pues 125 joules. Listo. Ese sería el trabajo de la fricción. Listo. Ya está. Por lo tanto, la respuesta obviamente sería la B, ¿no? Es todo. Son dos problemas de física muy interesantes, ¿verdad?